Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast. Soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogías de criptojudíos. A lo largo de muchos años he ido conociendo a importantes personajes que tienen que ver con este nuevo resurgir del pasado judío de muchas personas. Por eso estamos lanzando hoy este primer episodio de este podcast. Si os interesan estos temas, os agradecemos si ayudáis a nuestro trabajo suscribiéndoos a nuestra página web de patreon.com/raíces judías. Hoy, de manera especial y lanzando este primer podcast, para mí era muy importante que estuviese con nosotros Ginny Milgrom, la escritora Ginny Milgrom, que ha publicado 3 libros, Mis 15 abuelas, De la pira al fuego y Recetas de mis 15 abuelas. Ganadora de premios como el Premio al Autor Latino y el Premio al Libro Titán, escritos en inglés que han sido traducidos al español, al yiddish y al farsi. En el pasado fue presidenta de la Sociedad de Estudios Criptojudaicos de la Universidad de Colorado y de la Sociedad Genealógica Judía de Miami. Actualmente es miembro presente de Culano, una organización donde enseña y dirige actividades relacionadas con los anusim o criptojudíos. Ha recibido numerosos premios, pero destacamos el premio de las 4 sinagogas sefardíes de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Además de todo esto, es una increíble amiga de hace muchísimo tiempo y para mí representa un valor especial porque mi vida y la suya van unidas en muchas partes y quería mucho empezar con ella, entonces estoy muy agradecido. Y aquí está nuestra amiga Ginny Milgrom. Hola, Ginny. Hola, Abraham. Me parece mentira después de tantos años estar aquí contigo, porque efectivamente los dos creo que empezamos nuestras ¿Qué año? Yo creo que fue en el 2010, quizás. 2010, 2011 ya. No, tiene que ser 2010, no puede ser, tiene que ser antes. Tiene que ser antes, quizás 2009. Yo sé que yo escribí Mis 15 abuelas en el 2011, 12, sí, tienes razón. Y nos conocimos, creo que a través del internet, en un grupo de esos de Yahoo, o algo así, de los que había antiguamente. Sí, que yo... sí. Y enseguida, bueno, los dos empezamos a buscar nuestras raíces. Y bueno, tú las encontraste mucho más rápido que yo, sí. En una tarde, y a mí me tardó 10. 7 años, sí, 7 años, ¿eh? Bueno, me pareció una tarde en comparación a la mía, pero realmente lo que sí pudimos comprobar, independientemente del tiempo que tomó, es que se puede hacer. Yo lo que me acuerdo de preguntarte en aquella primera vez, porque yo estaba haciendo la investigación ya pensando que era judío, pero yo iba buscando, claro, yo estaba haciendo mi doctorado en economía que no tenía nada que ver con este mundo, y yo iba buscando como en las partidas de bautismo, y yo decía, pero ¿cómo voy a encontrar que son judíos? Si estos son siempre, si están todos bautizados. Y recuerdo, pero ¿cómo busco? Y tú me contestaste, busca las partidas de la Inquisición, y aquello me hizo ploc. Y dije, ostras, claro, primero subo para arriba y luego encuentro las partidas de la Inquisición. Y efectivamente así fue como lo hice. Y recuerdo también con muchísimo cariño la primera vez que me invitaste a Miami a Pesach, que para mí fue el primer Pesach y ese lo recordaré siempre, siempre. Ya lo que pasa es que yo estoy siempre en contacto con personas que están regresando y es muy duro. A mí también una muchacha en la sinagoga cuando yo estaba estudiando que me invitó a su casa porque me sentía como un extraño, ya no era parte de lo que yo era. De repente, cuando me empezó a invitar para Rosh Hashanah, para Pesach, a su casa, ya uno se empieza a sentir más, más acogida al pueblo judío. De la otra parte de esa necesidad que vamos buscando, que hasta que no encontramos, cuesta muchísimo. Muchísimo. Ginny, vuelve atrás un poquito al pasado, ¿vale? Vuelve al pasado, antes de todo. ¿Cuándo es la primera vez que oyes hablar de los anusim? O sea, antes de que tú supieses yo siempre había oído, porque antes nos acordamos que se les decían marranos, que es una terminología terrible, que no lo usamos. Yo sé que en Portugal y en Brasil todavía la usan como algo normal, pero para mí, yo les digo anusim en hebreo, o descendientes de los criptojudíos, o bien conversos. Yo realmente, si tú recuerdas, yo me había convertido ya a principios de los años 90. Yo había hecho una conversión ortodoxa y yo no había empezado a buscar este tipo de raíces. A mí me tardó
bastante tiempo convertirme. Y entonces no era fácil en aquella época, y creo que una conversión ortodoxa fuera de Israel hoy día tampoco es fácil. Pero no fue hasta que murió mi abuela que yo realmente pensé que a lo mejor ella y mi abuelo, que eran primos hermanos, a lo mejor eran judíos de aquellas épocas, pero no tenía todavía en mi mente vamos a decir, un nombre y un apellido a lo que yo pensaba que era. Pensé que pudieran haber sido judíos, pero no entendí hasta que empecé a buscar que realmente estábamos buscando los judíos de antes de la Inquisición. O sea, y ahí es cuando yo empiezo a entender y leer mucho, porque si tú recuerdas, en aquella época no había nada, o sea, no sabíamos ni cómo iba, o sea, solo mi experiencia con la corte judía de rabino que me estaba atendiendo mi conversión en Miami, esa era la única experiencia que yo tenía con el mundo judío de por sí, y como eran tan estrictos, yo sí sabía, y eso lo hablamos tú y yo en aquella época, que vamos a tener que tener cada documento comprobando que a un eslabón tras eslabón hasta llegar a una cadena sin interrumpir de la línea materna, que es tradicionalmente lo que tenemos que buscar. Así que realmente ahí es cuando fue la primera vez. O sea, es que ya como que yo estaba vestida de bombero y es que empecé a aprender al mismo tiempo. Pero tus abuelos se mueren, ¿no? Fallece tu abuela. Y entonces en ese momento empiezas a pensar que a lo mejor tu abuela era judía. ¿Cómo fue aquello? Porque cuando empecé a aprender, 5 años me tenían los rabinos aprendiendo, no era tú tienes 2 PhD, pero yo saqué 40 PhD esos 5 años. La verdad que me tenían estudiando y estudiando y estudiando las leyes de esto, estudiando las leyes del otro. Entonces también estudiando filosofía, estudiando historia. Ya no sabían qué darme porque nadie se atrasa tanto para convertirse. Yo no convertí a mis hijos, por eso también fue esto tan largo. Yo no convertí a mis hijos, entonces no entendían cómo iba a vivir una mujer ortodoxa en una casa con 2 hijos y ellos no eran, entre comillas, judíos. Entonces, mi abuela me estaba enseñando en la cocina todos aquellos recetas españolas de este pueblo que está atrás de mí, que es el pueblo de Fermoselle, en la región de Zamora, en España. Mi familia, inicialmente supe que habían vivido ahí 500 años, hoy día sé que vivieron ahí 623 años y mi abuelo nació ahí. Entonces, como ella me iba enseñando esto, yo me daba cuenta que chequear los huevos, que no hubiera sangre, coger un poquitico de masa y ponerla en aluminio y quemarla en el horno. Eso es algo que todavía hacen las mujeres hoy cuando hacen el pan, las mujeres ortodoxas, con una bendición. Ella no me enseñó bendición porque eso no llegó las generaciones, pero mi abuela me enseñaba y me enseñaba. Y ahí es donde yo vengo a sospechar, yo también leía que las familias criptojudías se casaban entre sí y nunca permitían nada. Mi abuelo había hecho un árbol familiar hasta 1790 y lo que empecé a ver ahí era un poco escalofriante, y eso era que no se había casado nadie que fuera un primo. Siempre tenían bisabuelos en común. En genealogía esto se llama un pedigree colapsado. No sé cómo se dice pedigree en español. Buena pregunta. Bueno, eso le decimos pedigrí, yo creo que es pedigrí, pero como endogámico, sí, es un pedigrí colapsado. O sea, los árboles normal van subiendo, el árbol de familias como yo se van hundiendo en cada generación. Entre ellos, endogámicos. Correcto, entre ellos. Entonces, en vez de ser un árbol, es una fuerte trenza. Y eso fue lo que encontré en el árbol de mi familia. Y cuando se muere mi abuela, creo que fue en el 92 o 93, muere mi abuela y me deja una hamsa, una mano de Dios y un arete con una estrella David, que de por sí no es algo wow tan significante, pero ya era demasiada la coincidencia. Eran de este pueblo, se casaban entre sí.
Mi mamá no estaba muy feliz con esto que yo estaba haciendo, ni nadie de mi familia, pero mami me decía que habían muchos curas y muchas monjas, que no era posible que fueran judíos. Y realmente una de las señales más fuertes que tenemos como descendientes es que efectivamente las monjas hacían falta para darles refugio a los niños de la familia criptojudía y los curas hacían falta para que se siguieran las leyes judías. O sea que decirme que habían muchos curas y muchas monjas era algo que para mí era como wow, 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 porque era lo que yo quería oír. Y eso fue lo que me lanzó a agarrar ese árbol de mi abuelo. Yo me acuerdo que tú tuviste vamos a decir, la suerte de poder encontrar mucho sin estar metiéndote fuerte en los archivos, porque lo tuyo gracias a Dios estaba en el internet. Lo mío, en este pueblito, había llegado los archivos a otro pueblito, nada estaba en el internet, había que ir en persona Sí, y es verdad, ahí, es verdad. ahí me acuerdo que tú me llamaste o nos escribimos por Yahoo, porque eran otras épocas, y me dijiste que había un señor que estaba pidiendo si alguien necesitaba Sí, trabajo en este sí, pueblo. sí, Y enfermo este Selle. Sí, señor, es yo Fernando. lo usé, sí, y hoy día somos gran amigos, él pensaba que yo estaba completamente loca, no descarto que estaba loca, pero él fue el que me ayudó a agarrar todos estos documentos. Sí, sí. Bueno, yo pasé también, o sea, la parte de mi familia estaba digitalizada, pero pasé horas y horas ahí en el ordenador, dejándome las pestañas, aprendiendo paleografía hasta que éramos capaces de subir una generación para atrás. Y luego lo del archivo de la Inquisición, yo no me acuerdo de los viajes que hice yo al Magro y a Madrid a pasarme allí con la hoja esa que están llenas de polvo del 1500. Eso, oh, pero bueno, No, yo me acuerdo que tú me conseguiste al sí, principio sí, una sí, serie sí, de sí, sí, me documentos acuerdo, del sí. censo de Sí, sí, 1940. de Madrid, del archivo de Madrid, que estuve allí en el Correcto. archivo registrándote, que Yo fue un día estaba también viendo el emocionante. otro día mis emails del 2010, 11, 12 y dije, contra Abraham en el 2012 me estaba encontrando Sí, expedientes. sí, claro, lo que pasa es que yo no podía tampoco irme a Fermoselle como estaba haciendo Fernando profesionalmente, pero vamos, también recuerdo ir encontrando, recuerdo todo el proceso, o sea, y recuerdo también con mucho cariño, Ginny, ya que eso, la primera vez que fuimos a Fermoselle, que estábamos los tres, vamos, Mike, tú y yo, y Yo recuerdo, diría que eso fue de todo, porque mucho de esto es muy difícil. Hay mucho llanto, hay mucha frustración, hay sí, gente que parece que lo están ayudando a uno y después lo que están haciendo es tumbando a uno. sí, O sea que hay mucho fraude personal en esta trayectoria, la vía en aquel entonces y yo veo que todavía lo hay, pero ese viaje que hicimos a Fermoselle fue uno de las partes más divertidas que me acuerdo. Me acuerdo estar en el lugar donde nos quedamos, que era un chiquitico, un hostal, no era la gran cosa. Y me acuerdo cuando empezamos a rezar, que se empezaron a apagar y encender las luces. sí, aquello de Y, las me, luces fuera. y tú estabas en el cuarto del otro lado del pasillo. Bueno, mi esposo y yo nos fuimos a dormir y tú te fuiste a tu cuarto. La próxima mañana él se fue a estar contigo en el otro cuarto a rezar Sí, estamos y me rezando. quedé yo sola y yo empecé a rezar sola en el cuarto y empiezan aquellas luces de las abuelas a apagar y encenderse. Yo no sé si tú te acuerdas, pero Sí, sí me como acuerdo. un No, cohete corrí del otro lado del pasillo, aterricé en el medio de la cama, ahí ustedes rezando y yo temblando porque pensábamos que las abuelas se habían despertado oyendo nuestros rezos. La verdad que después nos reímos muchísimo, me acuerdo. pero esas son una de las partes más divertidas de toda esta búsqueda. Ginny, a día de hoy hay muchas personas que claman ser de ascendencia criptojudía, pero también, o sea, que nunca podemos estar seguros, pero hay una diferencia entre tener la genealogía hecha y no tenerla, ¿verdad? O sea, ¿qué valor añade el tener una buena genealogía demostrada que realmente somos descendientes de esos criptojudíos? ¿Qué crees que le aporta? ¿Qué diferencia hay entre esa Pero persona a la una persona? diferencia es que digan lo que digan, lo que digan, lo que digan, el mundo no ve a una persona convertida
como una persona nacida judía. Digan lo que digan, el Talmud, que nunca se le debe mencionar el resto de la vida a alguien que es convertido, pero la realidad es, como se dice, donde están las botas en la tierra, estamos nosotros en las sinagogas aquí y allá, especialmente para un hombre, porque la mujer, bueno, entra a una sinagoga en cualquier parte del mundo y ahí está, pero el hombre le empiezan a preguntar, porque si para contarlo en un minyan, o también si el nombre del hombre es Ben Abraham, que es el nombre que le dan a los conversos. Entonces es muy desagradable que estén contando y hace falta 10 hombres y alguien diga, no, solo tenemos 9, y dice, no, pero estoy contando, pero hay 10, yo lo he visto pasar. Entonces, muy desagradable. Así que yo creo que ese punto de tener la genealogía y uno poder pararse con el orgullo de saber que uno es judío, nació judío y no hay nadie que me pueda decir que no lo soy, para mí es que no, eso no tiene precio, es oro puro. Así que yo sí veo, yo no estoy diciendo nada, y aclaro, yo estuve convertida y fue mi elección desde el inicio, lo hice y antes de encontrar todo esto, pero el valor es increíble, es infinito, el valor es infinito porque yo me siento súper segura de quién yo soy y nadie me va a decir que no soy esa persona. Es una identidad propia. Yo estoy de acuerdo con eso. Es que es tu propia identidad, la que tú sabes. Correcto. Y puede venir el rabino que quiere decir, mire usted, rabino, diga usted lo que quiera. Y usted puede tener dudas de quién soy yo, pero yo no la tengo. Entonces Claro, usted diga lo que quiera, pero yo no la tengo. claro, claro. Y es muy duro para... Ya bastante pasamos con ese alejamiento que hacemos de la familia, ya bastante pasamos con perder los amigos que teníamos de antes, ya bastante difícil es que el pueblo judío no está necesariamente ahí esperándonos con brazos abiertos. Ya bastante difícil es todo esto, que para mí el decir, bueno, sorry, yo soy judía, aquí está, yo nací judía y que más nadie te lo pueda cuestionar, para mí eso es indispensable. Indispensable, o sea, si lo pueden hacer o conectar con el pueblo judío de alguna manera, quizás no tan directo como lo he hecho yo, como lo has hecho tú, Con la línea pero, materna, ¿no? Pero aunque sea con otras líneas, pero ¿no? lo que sea, conectar, no tiene ni que ver la línea materna. Eso si quiere regresar por decir, una corte ortodoxa, pero solo poder conectar y decir, bueno, yo sé que yo tenía ancestros judíos. Creo que es muy importante. De todas formas, Ginny, o sea, yo me doy cuenta de que cuando empezamos a sospechar era prácticamente 10 años después de que el Internet, o pon 20 años después de que el Internet empezara a funcionar. Todo esto sin el Internet era casi imposible. Es decir, yo sin Internet no te hubiese conocido a ti, no hubiese sabido Claro. cómo seguir, no hubiesen estado los archivos ahí. Entonces estamos en un proceso de la historia donde por primera vez en la historia podemos hacer esto que estamos haciendo y lo estamos haciendo continuamente porque yo hago genealogías constantemente y hemos encontrado por lo menos, no lo sé, pero 2.000 familias que hemos conectado a lo largo de 7 años que llevamos trabajando sin parar. Es mucho, o sea que la posibilidad existe y cuando la gente dice, no, eso es imposible, ¿no? Claro, realmente hay un cambio y por eso yo creo que es importante también este podcast, para que la gente se dé cuenta de qué es lo que está pasando y conciban cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y eso que has dicho me ha gustado mucho, que el respeto que se le tiene, la forma de tratar, la forma... En Israel no, aquí en Israel no, aquí en Israel tú vas a la sinagoga, te cuentan, nadie pregunta, nadie sabe nada, pero en la diáspora sí, en la Muy diáspora duro, sí, sí. muy duro, muy Eso, duro. esas son las partes que cuando estás viviendo en Israel se te olvida. Sí, Sí. pero es muy duro, es muy duro. Estás en España o estás en Miami o estás en Bueno, cualquier lado. Yo he visto cómo cuentan a la gente y cómo dejan fuera un par de gente y vaya, lloro por ello. No me pasa por ser mujer, pero lloro.
lloro. Rompe el corazón esa situación. De todo el proceso desde que comienzas a hacer la investigación hasta que consigues el retorno del rabino, vamos a decirlo, porque son retornos lo que hemos conseguido, no son conversiones. Es decir, realmente nos han vuelto a recibir con un documento firmado por un tribunal rabínico, nos han vuelto a recibir dentro del pueblo judío después de haber reconocido la genealogía. En todo este proceso, desde que empezamos, lo más duro de todo, ¿qué fue, Ginny? El momento más ese de, bueno, o los momentos. ¿Tuviste algún momento de decir lo tiro todo? Claro, más de un momento. Yo diría que lo más duro para mí era lo que estaban estirando los rabinos aquí en Miami, que estaban estirándome. Ya yo realmente no podía más. Yo iba una vez al mes o una vez cada 2 meses. Si había holiday festivo, no me atendían. Me querían ver continuamente. Me hacían la vida, como decimos los cubanos, porque yo soy cubana, un yogur. Me decían cosas como, bueno, te tienes que mudar cerca de nosotros. Y yo vivía a 1 hora, no te voy a mudar. Pero ¿por qué las amenazas? ¿Por qué lo difícil? ¿Por qué tanto? Yo estaba jovencita, yo tenía creo que 31, 32 años, mis hijos estaban chiquitos. Como mujer yo quería rehacer mi vida, yo quería volverme a casar, yo quería hacer otra cosa. Imagínate a esa edad que te quiten 5 años de tu vida. Y yo sé que muchos, y tú sabes exactamente lo que es esto, te quitan años de tu vida. Estas son partes que sí, yo ahí creo que a los 5 años y medio, le dije a mi rabino, yo no puedo seguir haciendo esto. Y él logró casi en 2 o 3 días después de eso, porque yo le dije, I'm out, estoy fuera. Dice, bueno, no te conviene porque esta es una corte aprobada y yo te puedo conseguir cualquier 3 rabinos ortodoxos, pero te lo van a estar cuestionando el resto de tu vida. Has llegado hasta este punto. Digo, sí, pero es que ya yo no puedo más. Llega un momento que uno no puede más. Así que yo diría que ese era uno de los momentos más frustrantes. El otro, eso fue en la parte de la conversión. En la parte de la genealogía, lo más frustrante fue que mi mamá, también completamente opuesta a mi cambio. Y la realidad es que en el caso de mi mamá, yo lo entiendo, era una mujer que creció en un tiempo en Cuba, en una familia, vamos a decir, bien elite, que era toda católica. Ella no era antisemita, ella lo que era que esto no iba con la sociedad, alta sociedad cubana. Y ella era muy parte de eso, así que también era muy triste el rechazo más. Yo diría que una de las fuertes tristezas que la convertía a algo positivo después es cuando ella se enfermó de Alzheimer y entré a la casa que había dejado y yo siempre le rogaba que si tenía documentos, que si había algo, cualquier papelito, cualquier cosa me ayudaba porque es muy duro los archivos. Y ella me decía que no, que no, que no. Y yo logré encontrar en su casa los originales de muchos de los documentos que tuvimos que encontrar en los archivos en España. Ella tenía casi todos los certificados de nacimiento y hasta 1700 y tanto, mami tenía todo. Y bueno, después cambié. A mí no me gusta mantener ningún rencor, no es el tipo de persona que soy. Así que en vez de quedarme furiosa, brava, rabia, lo que dije, bueno, tengo que agradecer que todas esas abuelas cargaron todos estos papeles por tanto tiempo y que mami no los tiró, no los botó, los llevó de Cuba a Miami. Así que terminé con mucho agradecimiento que no los había tirado y botado, pero fueron momentos duros. Ginny, quería hacerte otra pregunta sobre eso que estabas diciendo. O sea, tú imagínate, tú empezaste un proceso de conversión en Estados Unidos, ¿vale? Donde hay una comunidad judía bastante amplia. La mayoría de los anusim se levantan en sitios donde no hay nadie.
No hay Claro, absolutamente nadie. O yo sea, no hay trabajo con ellos todos los ni, días. ni el rabino a quien preguntarle. Entre ellos yo, cuando yo me desperté en Holanda preguntando, fui a hablar con un Chabad Lubavitch y bueno, no me dio con la puerta a las narices porque de milagro, pero vamos, Claro. que la sensación, o sea, que es mucho más difícil todavía para esas personas en España mismamente. En España, bueno, o sea, es imposible hacer una conversión ortodoxa si no tienes a alguien dentro del mundo judío. O sea, que la puerta realmente está muy cerrada. Y eso es un poco la denuncia que vengo también a hacer aquí, el que no exista una posibilidad de que si alguien quiere volver a la religión judía, tenga la posibilidad de encontrar un rabinato o una corte dentro de una cosa Yo normal. entiendo, mira, yo entiendo que es un club cerrado y es muy exclusivo y etcétera, etcétera. Pero el caso de nosotros es diferente a otros momentos de la historia judía. El caso nuestro es espiritual, porque tú no me digas a mí que la sangre, ellos están buscando esta línea materna, tú no me digas a mí que la sangre está contando en esto para nada, porque mi hermana le interesa nada, mis primas hermanas, ay, qué bueno, qué trabajo más lindo tú haces, no les importa. O sea que esto no tiene que ver con la sangre, mi mamá ni hablar. O sea, entonces, mis hijos no les interesa. Entonces, ¿dónde está esa, eso de la sangre y la genealogía porque los rabinos le insisten? Nadie llega a este punto. Yo he estado con miles, igual que tú has hecho miles de genealogías, yo conozco a miles de familias que están regresando por toda la América Latina y hablamos en un momentico sobre mi trabajo ahí y todos están aislados de su familia de nacimiento. O sea, que es Entonces, un proceso, o sea, descubrir esto estamos incluye. solos en este proceso. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? Que lo que se está moviendo en nosotros es el alma y no es que se está moviendo ni hirviendo la sangre, se nos está moviendo el alma. Puramente la energía del alma está regresando a su lugar donde debería de haber estado siempre. Ahí es realmente, después de ver todo esto, y yo creo que yo lo veo desde arriba, porque atiendo a tanta gente y estoy convencida que si esto fuera de otra manera, yo vería más familias juntas y no existen. Esto es lo que yo creo también, o sea, yo hacía una reflexión hace unos días en un episodio también creo que es el shofar agadol del final de los tiempos, o sea, Sí. el gran shofar final que van a tocar, que realmente un rabino preguntaba un día en la clase, ¿tú crees que sonará fuerte, fuerte, como si fuera un trueno, o será un despertar así de una inquietud que no te deja estar tranquilo? Y yo creo que tanto tú como yo hemos oído ese shofar que nos ha llevado a movernos de donde estábamos a Claro. otro. Y como nosotros, hay cientos de miles de personas que se están despertando y que se están levantando y preguntándose quiénes son, ¿no? Para mí, yo creo que personas como tú y yo estamos, y algunos rabinos que trabajan en esto en otras partes del mundo, yo creo, y otras personas profesionales, estamos sentados en la primera fila de un escenario, estamos viendo todo esto desenvolverse atrás de alante de nosotros y están llenando los asientos atrás de nosotros. Yo creo que estuvimos al inicio de esto. Ayudó mucho el internet, ayudó mucho, dice todo el mundo, que esa gran película del año 87, esa que se llamaba Roots, raíces de un africano que se fue a Estados Unidos, que todo eso fue haciendo el interés en genealogía. Pero si yo no me hubiera sentido esto que me jalaba, que me sacaba, que me incomodó, porque nada de esto ha sido fácil, si yo no hubiera sentido eso, a mí no me falta, yo no estoy loca, o sea, yo no hubiera metido en este lío, en esto, no, es algo que siento y yo sé que estoy en la primera fila mirando todo esto desenvolvimiento en el mundo. Sí, yo también sentí un poco que hacíamos la genealogía, o sea, que nosotros, yo había terminado mi genealogía creo que en 2007 o por ahí, y no, un poco, sí, 2007, entre que los rabinos lo reconocieron y tal, fue 2011, que creo que recibí yo el retorno, que creo que tú lo recibiste un poco tiempo después, pero cuando sale todo esto de la nacionalidad, claro,
me había vuelto un experto en revisar todos los archivos que había en el mundo, que me vino como al dedillo para poder hacer algo, porque cuando llego aquí a Israel me costó mucho trabajo encontrar trabajo. Yo no quería hacer esto, pero bueno, aquí terminé y lo estoy haciendo con mucho orgullo y disfrutándolo mucho, ¿no? No, yo sé que tú te hiciste experto en esa parte. Yo realmente, y bueno, lo hemos hablado, yo agarré otro rumbo. Yo nunca dejé de encontrar mi genealogía. Te digo, yo sí recibí ese regreso 2015-2016, algo así. Me tardó un poco más porque a mí los rabinos me requirieron no solo la genealogía, sino me requirieron encontrar un pasado judío de este pueblo. Tuve que ir con historiadores, tuve que ir con una serie de gente que me ayudaron a descubrir los baños rituales, los túneles, todo. Y eso me tomó tiempo, dinero y todo lo demás. Pero yo nunca, Abraham, dejé de buscarme genealogía porque cuando puse en pausa lo de mami, después yo encontré rápido 45 y pico personas que los habían quemado vivo en mi línea maternal. Eso fue bastante rapidito. Yo pausé ahí y me fui donde papi. Entonces ahí, porque papi me decía, siempre fuimos judíos, sigues buscando a tu mamá y los judíos aquí somos nosotros. Y bueno, efectivamente, y papi y su familia, eso sí eran completamente mucho más documentada que mami, porque ellos eran los Ziegler de Espinosa, que eran los dueños de la Casa de la Judería en Córdoba, que hoy día se llama la Casa de Judería. Esa es la casa de mi familia, los Ziegler de Espinosa. Y mi bisabuela, Ziegler de Espinosa, era la abuela de papi. O sea que esa línea judía de mi papá, la encontré ahí, la encontré en Canarias. Y la familia de papi, la mía había sido la Inquisición de Coimbra, Sevilla, Lisboa. La de mi papá fue la de Cádiz, Canarias, Canarias, y de ahí los siguieron agarrando en la Inquisición de Cartagena, así, Colombia. Me detuve muchos años siguiendo porque la de papi era, vamos a decir, más interesante y más rica que la de mami. Sin embargo, ahí ya yo sabía el nombre judío porque ellos eran Espinosa, siglo de Espinosa. Pero volví a agarrar la de mami para encontrar el apellido de la familia original. Y esto nada más que lo encontré hace 4 meses. ¿Y cuál es? Entonces los encontré, te cuento, encontré los documentos en hebreo dentro del proceso de la Inquisición de un abuelo número 17 por parte de mami, Diego de Leao. Dentro de su proceso en Torre do Tombo, en Portugal, estaban los documentos en hebreo que hablaba de los 3 rabinos de la familia que estaban en Zamora estudiando. Uno es el apellido de León, el otro es el apellido Narbone, y sí, ese era de la familia Narbone de Francia que se fueron a estudiar a Zamora, y el tercer era Gumliel. Estos 3 rabinos ejercieron en Zamora y empezaron a casarse entre ellos, y los documentos que encontré fueron escritos en 1400, o sea, en 1400, ya eran todavía judíos en aquella época, no cripto judíos. Así que yo creo que ya dejé de buscarlo de mi mamá. Ya terminé. O sea, tienes un árbol extensísimo con miles de millones de personas ahí dentro del árbol, ¿no? Porque deben de ser un archivo de investigación bastante interesante. Ginny, otra pregunta. El momento más feliz de todo este proceso. Hay momentos duros, difíciles, pero hay también momentos de expansión. Hubieron 2 momentos súper felices. Uno fue cuando el alcalde de este pueblo me dejó ir a dar una charla allá, enseñar mi árbol, hablar con los del pueblo, contarles de sus raíces, porque todos los nombres en el cementerio de ellos están en mi árbol. Así que ellos todos, de alguna manera, estábamos relacionados. Y por segunda vez nada más en la historia en España me entregaron la llave como descendiente de la judería de Fermoselle. Eso fue wow, de pegar brinco. Y el segundo pegar brinco, más pegar brinco que el primero, fue cuando me entregaron la carta
de la Corte Alta de Jerusalén diciendo que había nacido judía, y también del rabino Mark Angel en Estados Unidos, que era el rabino sefardí más alto en Estados Unidos, que también revisaron la genealogía, y también de él tengo una carta que nací judía. Yo diría que estos fueron los momentos más wow de todo esto. Y como observarás, tienen todo que ver con la genealogía, sí, y sí. nada que ver con la conversión. Ah, claro, claro, claro. Ginny, lo que tienes detrás es Fermoselle, ¿verdad? La imagen que tienes detrás es Fermoselle, y mi abuela número 15 vivió arriba de esas escaleras, ahí atrás, en 1610 o a 1500 algo, ella vivió en esa. Y toda esta calle era parte de la judería. Vas a estar en el Congreso de Zamora, ¿no? En julio. Voy a estar o virtualmente o personalmente. Todo depende cómo va. Del corona, ¿no? ¿O qué? El corona, vamos a ver. Pero ya de una manera u otra voy a estar ahí. Ok, ok. No, porque en el programa he visto que probablemente si estás físicamente serás tú quien guíes el tour por el pueblo. Correcto, ¿no? correcto. Vale, tenemos otro episodio que va a salir Jesús Jambrina hablando de todo lo que está Él organizando ha en hecho Zamora. muchísimo trabajo sobre todo lo que es Zamora, correcto. Ginny, háblame, desde que tú descubres que ya se ha terminado el proceso, has estado trabajando como, vamos, brutalmente y con una persistencia increíble en 1000 millones de cosas. Hay algunas cosas que yo quiero que nombres aquí, ¿no? Pero háblanos un poco de todo el trabajo que has ido haciendo con los Anusim desde que tú Como terminas vi tu que proceso. lo único que los rabinos estaban aceptando, lo único son los expedientes de la Inquisición, lo único, o sea, como no teníamos sinagogas, no teníamos ya cementerios, no teníamos documentos de matrimonio ni de circuncisión, que es normalmente lo que usan los judíos para su genealogía, lo único que tenemos son los dichosos expedientes de la Inquisición. Entonces, cuando encontré que habían muy pocos en el internet y casi todos estaban en cajas en España con fechas y sin índice y todo ese lío, ahí es cuando decidí que a nivel mundial, o sea, algo muy... Okay. El otro proyecto es con Culanu, una organización que tiene casi 30 años, que se dedica a ayudar a compañías, a comunidades emergentes, normalmente en África. Pero cuando llegué yo, les pedí que me dejaran ser la directora del área latinoamericana. Y es lo que hago hoy día. Yo estoy atendiendo comunidades desde Monterrey hasta Recife. Y enseño clases, mi esposo enseña clases, ahí toda esa gente, y son como 480 personas, todas esas personas tienen mi WhatsApp, me contactan a toda hora y día porque no tienen rabinos, no tienen las mujeres allá, me hacen preguntas. A través de Culanu logramos tener donaciones de Torá, les he mandado Megilá, les he mandado Talis, Mesusá, Sidur, libros para rezar, o sea, lo considero, muchos han tenido conversión, considero ese labor ser un labor muy, muy necesario, darles la mano, el amor y el cariño y el apoyo que yo no tuve. Ginny, si alguien quisiera contactarte que nos está escuchando, así en tu labor Déjame ponerlo aquí. Me pueden contactar a través de mi sitio web. Me lo dejas escrito si quieres y lo pongo luego en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque ahora no creo que salga el chat. Ah, aquí está, aquí. GinnyMilgram.com. A través de ahí me pueden contactar sin problema, me mandan un mensaje. Vale. Yo contesto todos mis emails casi inmediato. Yo lo que no entiendo, o sea, lo que no me cabe en la cabeza es que el país de Israel no quiera tener acceso público a esa documentación. Eso no me entra en la cabeza, ¿sabes? O sea, que MyHeritage le vea el valor y que el Estado de Israel no le vea el valor a eso, que puede significar cientos de miles de personas que realmente pueden formar parte del país, hace un poco de daño. Bueno, yo tengo que decirte algo que pasó hoy.
llevo años viendo una colección muy grande en el Museo del Pueblo Judío en Israel. Una colección de, cuando te digo grande, no es grande de millones, pero una colección de, yo diría que, estoy pensando, 18 cajas llenas de documentos que hay en España y Portugal. Entonces, yo le pedí a MyHeritage y otra empresa si ellos querían, y todo como que tarda mucho porque ellos están involucrados en tanto. Yo la verdad que los admiro, tienen muchísimo alcance, todo. Pero esta colección como que no fue de mucho interés, pero era interés para mí porque me he metido en esos archivos y veo cosas escritas de los 1400 diciendo en X pueblo, atrás de donde estaba la casa de fulano a 15 metros y dos cuadras para la izquierda es donde estaba nuestra sinagoga. O sea que encuentro un valor, bueno, por fin decidí comprar yo la colección. Ok. Yo les pagué por digitalizarlo. Ok. Y ya está digitalizado para todos. Después te comento cómo puedes ir a accesarlo tú sin problema. Está digitalizado pero yo pagué esa digitalización y yo voy a ver la manera de ponerlo en mi sitio web o donde sea para que todos tengan el acceso gratis, porque consideraba ilógico que a estas alturas de nuestra digitalización eso todavía estuviera. Así que hoy me mandaron Portugal, abrí Portugal un par de minutos antes de estar aquí contigo, por poco me desmayo de la cantidad de información, pero eso lo vas a ir a poder ver en el website del Museo del Pueblo Judío. Vale. Allá. Vale. El Museo del Pueblo Judío en hebreo, ¿qué es? ¿Beis Hatefusot? No, the Museum of the Jewish People, Center of Jewish History, está en Jerusalén. En Ramat Gan. En la universidad. En la Universidad de Ramat Gan, ¿no? En la biblioteca de Ramat Gan. Es un trailer, pero lo van a tener en el website. Ok, vale. Sé dónde es porque los compramos aquí en Jerusalén. Antes de que hubiese la pandemia, había ido a visitarlos, se había recogido mucha información. Bueno, yo decidí pagarlo ya, porque si no... Okay. El resto, así que ese es el trabajo que yo hago hoy día. A través de MyHeritage. Bueno, pues conforme vayan saliendo No, ese no es a través de MyHeritage, ese fui yo. El que tú tienes privado va a estar en el Museo Judío. Está en el Museo Judío y yo lo voy a poner en mi website. En tu website. Y el resto va a ir a MyHeritage y habrá alguna forma de accederlo que no sabemos muy bien cuál es. En algún momento, cuando ya pueda públicamente, de acuerdo, de una manera seria, ya podemos tener otro podcast y hablamos de cómo accesarlo. Seguro. Hablamos de eso con mucho gusto. Ginny, otra pregunta. Israel, vamos a ver cómo hago esto. España y Portugal reconocen a través del pasaporte a los judíos que vivieron allí y que tienen descendencia. Israel, por ejemplo, no ha hecho ningún movimiento. ¿Tú consideras que esto sea lógico? Es decir, para Israel nosotros no existimos, pero hay un reconocimiento por parte de España y Portugal. ¿Crees que esto tiene que cambiar? No sé, dame un poco. No te oigo. Yo creo que tiene que cambiar. No creo que va a cambiar rápido. Ok. Creo que ahora va a cambiar menos rápido, porque sí va a cambiar rápido hace un mes, ahora va a cambiar menos rápido, porque están entrando muchos de los refugiados de Ucrania. Okay. El problema aquí, todo esto surge de que el pueblo de Israel piensa que se quemaron cuando dejaron entrar a todos los rusos en los años 70-80 y muchos de ellos no eran judíos. Y tú lo ves en Israel, como lo veo yo, todas las tiendas de crucifijo, de rosario, etcétera, que están en el Shuk o están en Nataña, todos son de rusos. O sea, se hicieron pasar como judíos. Y yo creo que para ellos eso fue un golpe muy duro y que no iba a cambiar. No es una prioridad, Abraham, no es una prioridad. Yo que lo considero no correcto, no, absolutamente no creo que está correcto, pero es así como es.
Ok. Eh, eh, Desde que nosotros empezamos, ha habido una ola de gente levantándose. Tampoco sé si había más gente antes, probablemente había más gente antes que nosotros. O sea, hay veces que he encontrado gente aquí en Israel, ¿no? Pues mira, a mí me pasó esto antes que a ti, yo volví y estoy aquí y ya está, ¿no? Pero sí es cierto que probablemente nosotros empezamos con esa ola, al principio de la ola, y había un resurgir impresionante, ¿no? Entonces hay mucha gente que, como tú decías antes, no solamente están interesados en la genealogía o en un pasaporte español o portugués, ellos hay un retornar espiritual hacia el pueblo judío. eh, Hay muchísimas dificultades, ¿no? ¿Qué crees? O sea, en todo este proceso, desde una persona que se levanta en una casa católica, ortodoxa, o sea, súper religiosa, hasta una persona que termina descubriendo sus raíces o sospechando, decide convertirse y terminar practicando el judaísmo, o que se queda entre medias, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde está la mayor dificultad? ¿Dónde crees que hace falta ayudar más? O qué, según tu punto de vista, en dónde está el cuello de botella que no deja pasar a la gente? Yo considero que yo veo el cuello de botella todos los días. El cuello de botella está que no hay ninguna corte permitida por el Estado de Israel fuera del estado de la Florida, es en Estados Unidos el más sur. O sea, no existe, están en estos Beit Din o cortes permitidas, hay en la Florida, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, etcétera, hay en Europa, en Inglaterra, pero no hay en Centroamérica, no hay en Suramérica. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de ciertas organizaciones o nosotros mismos en Culano lo hemos hecho, conseguimos 3 rabinos ortodoxos, hacemos una corte, se convierte todo el mundo, llevan un par de años de un aprendizaje, yo soy parte de enseñarles a ellos sobre las leyes dietéticas, una serie de cosas, y entonces de ahí se convierten y están súper claros que no es parte, que no se van a considerar judíos en el mundo en general, ellos lo saben, pero están muy orgullosos. Yo diría que la única manera que esto va a cambiar rápido, o sea, esto puede cambiar muy rápido, esto puede cambiar muy rápido si el Estado de Israel tuviera un grupo de rabinos autorizados por ellos, igual que el de Miami está autorizado por ellos, que fueran viajando de un sitio a otro. De todas formas, Ginny, yo después de pasar por los rabinos, ya haremos otro episodio de los rabinos y las distintas clases de rabinos que hay, que me interesa escuchar tu punto de vista, ¿no? Pero de aquí, la experiencia que yo tuve con los ortodoxos de aquí era que no sabían, o sea, si hablan con un anusín o hablan con un extraterrestre, probablemente sepan lo mismo. O sea, la conexión que hay y el trato era como si, pero este señor, ¿de dónde Pero está hoy saliendo? día hay varias personas que están haciendo dentro del ministro de Diáspora, que están haciendo mucho hincapié sobre esto. Personas como Ashley Perry, yo misma he hablado con ellos, personas de la asociación Sefardí, o sea que estamos penetrando para llevar a esa mentalidad de vamos a tener los teidín que viajen a los sitios. El problema es que después de convertido tienen que tener dinero para tener rabinos que estén localmente, porque si no, no lo pueden sostener, ¿verdad? Yo lo veo por las preguntas que me hacen, preguntas de cocina, preguntas sobre tener más hijos o no, si no tienen dinero, si están permitidos. Yo no soy ni rabina ni soy médico, pero me toca a mí contestar estas preguntas. Okay. Está dura la cosa. Pues empezamos el proceso, vamos a ver cómo por lo menos podemos divulgar la situación y ver un poco a dónde o cómo se puede ayudar de alguna Hay que manera. hacerlo, hay que hacerlo. Ginny, no me queda ninguna pregunta. No sé si quieres añadir algo más, si hay algo que se haya quedado ahí en el tintero que te gustaría añadir. No, yo creo que hemos cubierto mucho. Yo creo que el futuro del pueblo judío somos nosotros. Yo no creo que van a salir judíos de otra parte. Hay muchos el demógrafo Sergio de la Pérgola que dio una charla conmigo en una conferencia y a mi lado dijo que éramos 50 millones de personas con estas raíces, por poco me caigo de la silla.
Él ha hablado, han hecho otras pruebas genéticas diciendo que 250 millones, yo no sé, todo me parece muchos millones, nada más que pido 2 millones. Yo no creo que toda esa gente vayan a regresar al pueblo judío, pero así como tú o yo, pero solo que reconozcan y les dé alegría tener esa raíz y que sean orgullosos de la raíz, como pueblo hemos ganado mucho. Y ese es el último pensamiento que realmente tengo, que si nosotros ayudándolos a hacer la genealogía o haciendo, yo realmente no las hago, yo guío a la gente cómo hacerlo. Te faltó un libro al principio porque he escrito 4. Es verdad, sí, cómo encontrar mis raíces judías. De acuerdo, no se llama así, se llama Cómo encontré a mis 15 abuelas. Eso está en inglés y en español. Pero eso es una guía para empezar. Siempre va a hacer falta un genealogista al final, pero por lo menos para empezar. Family Search, esto y lo otro. Pero yo creo que toda esta gente buscando y encontrando, y si les da alegría, tenemos que seguir este trabajo. Pues yala, como dicen aquí, a seguir adelante. Ha sido un placer, Abraham, la verdad. Ginny, muchas gracias. Muchas gracias. Una amistad muy larga. Muchísimas gracias. Yo te agradezco. Estoy empezando esto. Espero verte muchas veces aquí. Y para cualquier cosa, cualquier persona que creas que hay que traer al programa, que sea interesante compartir, estamos abiertos a sugerencias. Y bueno, pues aquí estamos, a ver, para seguir adelante. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Ginny. Muchísimas gracias.